La pandemia de COVID-19 en México y en el mundo parece ya haber sido superada. Sin embargo, la experiencia atravesada da lugar a preguntarse si estamos preparados para eventualidades futuras. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria llevó a cabo una investigación acerca de cómo se ha ejercido el gasto público en salud, particularmente para atender la emergencia de la pandemia por COVID-19, y cómo ha evolucionado el ejercicio del presupuesto global para enfrentar los diferentes requerimientos del sector salud público, y de esta forma diagnosticar si México y su sector de salud está preparado para enfrentar nuevas pandemias. Y con el propósito de conocer más acerca de esta investigación, es que le agradezco a la maestra Judith Méndez, especialista en salud y finanzas públicas del CIEP, converse con nosotros esta noche. Buenas noches, Judith. Buenas noches, Raimundo. Un saludo al auditorio. Te agradezco muchísimo. Y Judith, empecemos porque nos ubiques, porque es importante relacionar el gasto presupuestado en salud con los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, mira, pues realmente en esta investigación teníamos este interés de conocer cómo se había ejercido el presupuesto público durante la pandemia para, como bien dices, conocer si a futuro estaríamos preparados para nuevas pandemias, pero también para poder vincular con los objetivos de desarrollo sostenible de manera puntual con el objetivo, con el ODS 3, que habla de salud, y conocer si estamos avanzando en los indicadores. Aquí uno de los principales hallazgos fue que a pesar de que contamos, el ODS 3 cuenta con alrededor de 26 indicadores, solo se da seguimiento a 6 y de esos 6, 4 presentan retrocesos. Esto nos indicaría que nos estamos alejando de esta meta de ODS de salud y bienestar. Judith, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 38 países miembros, recomienda a los miembros que cuando menos el 6% de su Producto Interno Bruto sea invertido en el sector salud. ¿México en dónde está? Sí, es correcto, Raimundo. Qué bueno que mencionas este punto porque creo que esto puede ayudar a contextualizar muy bien cuál es la brecha que existe actualmente en la inversión del sector salud. Como bien dices, se sugiere que al menos se destinen 6 puntos del PIB cada país para poder avanzar en la cobertura universal. En México destinamos menos de la mitad, estamos alrededor de 2,8. Otros países destinan mucho más, este 6% es un mínimo. En países de Europa rondan entre 9 y 10% del PIB, y países no muy lejanos, aquí mismo en América Latina, Argentina destina alrededor de 9 puntos de su PIB, Colombia, Costa Rica alrededor de 6 puntos. En México, de nuevo, tenemos esta brecha de más de la mitad del presupuesto. Antes de la pandemia, particularmente aquí en México, si bien es cierto que nuestro sector de salud público tenía deficiencias, no entrega de medicamentos en tiempo, quizás hospitales saturados, pero la pandemia, y no solo en México, también hay que decirlo así, vino a poner en evidencia muchas de las debilidades estructurales de no solamente el sistema de salud público, sino de los presupuestos. ¿Qué seguimiento se ha podido hacer desde el CIEP? Ahora sí ya ha pasado el tiempo en el año 2020, 21 y 22. Sí, bueno, en realidad, como bien mencionas, el tema de la pandemia puso en bueno, descubrió muchas de las fragilidades de los sistemas de salud, particularmente en el caso mexicano. Se agudizan ya los indicadores que se ubican por debajo del promedio de la OCDE y de lo que sugiere la OMS, como en personal médico, en capacidad física, pero también lo que encontramos es que el presupuesto ejercido durante la pandemia solo fue una décima parte de lo que se requería para dar una primera respuesta. También a raíz de esto, lo que buscábamos es si hubo reasignaciones o cambios en las prioridades de gasto a raíz de que precisamente con la pandemia se agudizan mucho más las necesidades de salud. Y encontramos que estas reasignaciones fueron temporales. En realidad, la baja inversión prevalece todavía en el sistema de salud, y por eso es que hablamos de que México no está preparado ni para los retos actuales de las necesidades de atención de los mexicanos, ni para nuevas pandemias. Judith, de estos veintitantos indicadores que nos comentaste, se puede evaluar justamente el sector salud y que particularmente a México se le evalúa con 6, pero de esos 6, 4 estamos mal. Al menos dinos 2 de esos en los que estamos mal y 2 en los que estamos bien. Eh, Particularmente en los que más estamos en retroceso
es en la población que se reconoce afiliada. Es decir, realmente parece que hay una desinformación en cuanto al acceso al derecho a la salud y esto, bueno, tiene mucho que ver con las adecuaciones que se hicieron primero en esta transición a INSABI y después hacia IMSS Bienestar. El otro indicador también que cae eh, o bueno, en este caso aumenta, pero es un retroceso, es el gasto de bolsillo. Como vimos, este aumento del 40% en gasto de bolsillo también repercute de manera importante en la economía de las familias. Los dos indicadores que están positivos o que al menos parece que no caen tanto es todavía en temas de mortalidad y de salud materna y de planificación familiar, que la caída no alcanza a ser tan pronunciada como para mostrar un retroceso. Bien, bueno, pues esto no quiere decir que habría que confiarse, pero además la desconfianza bien fundada que hemos tenido es justamente porque puso al descubierto las debilidades estructurales del sector público de salud. Pero entonces ya, obviamente, hay quien dice, bueno, si me tropiezo con una piedra, no me vuelvo a tropezar dos veces. México, presupuestalmente, ¿habrá aprendido de esto para ver hacia adelante y destinar los recursos que requiere el sector salud? Sí, desgraciadamente eso no lo vemos reflejado en el presupuesto que se presenta para el próximo año. En el paquete económico 2023, no vemos que cambien estas prioridades y que se invierta más en el sector salud. Aquí, como bien comentas, pues tendremos que estar aprendiendo de errores del pasado. Y ya en su momento en Seguro Popular se invirtió al inicio una cantidad importante de recursos, posteriormente se estanca este aumento de recursos y también la atención y los servicios que se brindan. Después con INSABI nosotros hablábamos de la importancia de asignar el presupuesto suficiente para realmente atender a toda la población, cuestión que no ocurrió. Ahora con IMSS Bienestar insistimos en este punto. Cobertura universal es sí afiliación, sí servicios, pero también el presupuesto. Y esta es la variable que han dejado de lado. Para el paquete económico 2023 hay aumentos que son muy en el margen y para la población sin seguridad social podría ser una caída. Dado que haces una revisión muy a detalle justamente del presupuesto, Judith, pues escuchamos nosotros, yo la verdad que sí se le va a destinar más recursos porque se abrieron más plazas de contratación de especialistas, que porque se están revisando la infraestructura de los hospitales, que porque vamos a llevar al nivel de Dinamarca. Tú que entras ahí al detalle, al menos hacia el 2023, ¿qué se está dejando de hacer? Sí, aquí esto que comentas es bien interesante porque uno de los puntos es que hay cierto presupuesto que se aprueba, que de por sí ya es un aumento en el margen, y luego cuando vemos el gasto ejecutado todavía es menor. Entonces, por ejemplo, para este año, para 2022, se había aprobado un aumento histórico de casi 15% y solo el 70% de este presupuesto ha sido ejecutado. También se proyectó presupuesto para creación de plazas que en el presupuesto observado no tiene recursos ejecutados. Entonces, este es un punto también relevante. Lo que vemos para 2023 es, de nuevo, hay aumentos en el IMSS, pero hay recortes que podrían impactar hacia la población sin seguridad social. De lo que estamos hablando es INSABI o ahora IMSS Bienestar. También por ahí conversábamos de los recortes en medicamentos. En el tema de medicamentos también hay recortes importantes. Judith, y finalmente, en esta que se incluso se proyectó que hubiera cierta descentralización y absorción incluso de servicios de salud estatales, ¿ahí cómo vamos? Pues ahí el tema a favor es que se estarían firmando acuerdos que vayan acorde a las características de cada entidad. El punto en contra es que no vemos, por ejemplo, una solución particular para el tema o la atención de enfermedades de alta especialidad. Es decir, en el tema de IMSS Bienestar se van a firmar acuerdos con cada entidad donde hablarán de o van a definir qué cobertura van a tener hasta primer, segundo nivel de atención, cómo va a ser esta donación de los recursos físicos. Sin embargo, el tercer nivel, el de especialidad, el de atención de VIH, de cáncer de adultos, cáncer de niños, todavía no está contemplado y todavía con el tema del fondo y de que se utilizarán todos los recursos que están actualmente ahí, todo el remanente, pues no tenemos una solución para la atención de enfermedades de alta especialidad. Vayan, bueno, no, sin duda que el escrutinio que haces de
estos presupuestos, de en qué se gasta, en qué se deja de gastar, pues nos enriquece mucho para conocer justamente debilidades y áreas de oportunidad, lo cual te agradecemos muchísimo, mi querida Judith. Muchas gracias, Raimundo. Un saludo a todos. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues ahí lo tienen. Los datos revelan que las asignaciones presupuestales a la prevención y atención de eventualidades como una pandemia en México están muy lejos de los grandes objetivos de salud. Vamos a un breve corte y al regresar, todo lo que usted quiere saber acerca de la pérdida y recuperación de los depósitos e inversiones bancarias de nuestras cuentas, ahora que los diputados han decidido cedérselos al gobierno. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.